Algunas personas quieren hacernos creer que la música siempre tiene que responder a ciertos patrones muy tradicionales, que la música siempre tiene que conjugar armonía, ritmo, melodía, por ejemplo. Sin embargo, hay momentos en la historia en los que esos patrones se rompen, que si bien fueron predominantes en algún momento y si bien engendraron grandes trabajos, grandes artistas, grandes proyectos musicales, romper esos esquemas es también algo necesario para hacer avanzar el espíritu musical. No quedarse encerrado en los confines de lo dado también es avanzar musicalmente. Y en diversos mundos musicales han habido géneros, han habido artistas, han habido grupos que se salen de la normalidad y que presentan como suyo una filosofía de hacer música bastante disruptiva. Así, cuando hablamos de rock, tradicionalmente hablamos de, claro, un género pesado, intenso, salvaje, pero que a lo largo de los 60, los 70, la gran mayoría de sus géneros estaban todavía respondiendo a un patrón muy común de hacer música. Se respetaban mucho los patrones tradicionales de hacer música, se buscaba música pulcra, música agresiva, pero al mismo tiempo música respetuosa con la tradición de la guitarra, con la tradición de la forma de estructurar canción pop, por ejemplo. Por supuesto que hubo excepciones y muy importantes, pero digamos que al mundo del rock no se había introducido de manera preponderante un modo de hacer música que fuera absolutamente disruptivo con esos cánones. Incluso el punk, que en efecto fue una música muy disruptiva y muy revolucionaria, no representó una partida tan absolutamente radical con la tradición musical. El punk clásico, el punk setentero, el punk rock, seguía siendo hasta cierto punto respetuoso con las melodías, respetuoso con la estructuración más o menos popera de hacer canción. Y esa idea de hacer música respetuosa y melodiosa, en los 80 sobre todo se empezó a ver en el mundo del rock, que muchas bandas, que muchos proyectos y que muchos géneros nacieron precisamente con la tesis contraria. Nacieron con la tesis de hacer música avasallante, despreocupada de manera absoluta por la forma, ruidosa. Muchas bandas, muchos géneros, muchos músicos llegaron a introducir el ruido directamente en el rock. Por supuesto, insisto, que el rock siempre ha sido ruidoso hasta cierto punto. O sea, el hecho de que utilicen guitarras con distorsión y distorsión tan preponderante hace que el ruido haya sido parte hasta cierto punto integrante del rock durante mucho tiempo. Pero cuando llegaron estas bandas ochenteras, y más allá de discos muy puntuales o de géneros muy puntuales como el rock experimental, por ejemplo, más o menos la mayor parte de los géneros del rock mantenían un patrón de estructuración tradicional. En los 80, ese espíritu de introducir el ruido, la distorsión a sus niveles máximos, llevar esos principios de la distorsión hasta sus últimas consecuencias, empezó a ser muy preponderante en muchos géneros. Así aparecen géneros en los 80, como por ejemplo el noise rock, que desde su nombre nos dice, pretendió hacer del ruido una forma de presentar el rock. Bienvenidos a Rockeando. Big Black fue uno de precisamente esos grupos representativos, muy influenciales de lo que conocemos como noise rock, de esa filosofía de introducir al mundo del rock estos patrones tan poco convencionales, sobre todo en términos de producción, en términos de cómo se aproximaban al sonido, y que lo hayan hecho con solo 2 discos en su discografía y que hayan sido así de importantes, dice mucho de esta banda. Por eso me parecía interesante rescatarla y mencionarla. Por supuesto que no eran los únicos, como les digo, era un espíritu en gran medida de una época. A principios de los 80 ya teníamos a bandas como Swans o los mismísimos Sonic Youth, trayendo el ruido al rock, trayendo las distorsiones descontroladas, trayendo la música caótica, cáustica. Otras bandas como Cause, por ejemplo, o los mismísimos Bad Hole Surfers, que hacían un noise rock ultra experimental, completamente alocado, distorsionado, incisivo. También estaban presentando discos supremamente interesantes en esta vía. Pero yo creo que es difícil encontrar en los 80 una expresión tan pura de noise rock como son los 2 discos de Big Black, y que vamos a pasar a comentar a continuación. Y es que parecía que desde los mismísimos inicios este grupo estaba condenado al éxito, no por supuesto al éxito comercial, desde luego que no, pero al éxito artístico como una banda influencial para este tipo de música. ¿Por qué? Porque tenían en sus filas nada más y nada menos que al grandioso Steve
Albini, quien tanto como músico, pero sobre todo como productor, ha contribuido muchísimo a la escena del rock. No solo lo que hizo en Big Black, o lo que hizo por ejemplo una banda como Shellac, también como miembro activo, sino lo que ha hecho como productor, produciendo directamente o ayudando en la ingeniería del sonido a producir discos de bandas tan importantes como The Jesus Lizard, Nirvana, Godspeed You Black Emperor, Pixies, PJ Harvey o Don Caballero, por nombrar solo algunos y con un larguísimo etcétera. Y es que la figura individual de Steve Albini representaba precisamente a alguien que quería en todos sus proyectos, más o menos, en mayor o menor medida, introducir esa forma de aproximarse al sonido tan descontrolada, tan poco preocupada por la presentación, tan ruidosa. Incluso bandas tan populares como Nirvana, cuando pasaron por las manos de Steve Albini en In Utero, por ejemplo, se lograban muestras de esto, o el primer disco de Pixies, por ejemplo, también. No obstante, obviamente, no fue sino en Big Black que esta filosofía se llevó hasta sus últimas consecuencias. Big Black, como les digo, tienen solo 2 discos y los 2 discos a mi parecer son tremendas joyas. El primero de ellos, que pasaremos a comentar brevemente, es Atomizer, publicado en enero 1, si mal no estoy, el primer día del año de 1986, a través del sello Homestead Records. Un disco que consta de 10 canciones y tiene una duración total de 37 minutos. Atomizer es un disco que tiene todo lo que le podemos pedir a un buen disco de noise rock. Guitarras incisivas, destructivas, absolutamente ruidosas, un bajo desquiciadamente distorsionado, una batería loquísima, una aproximación vocal gritona, también poco preocupada por responder a unos patrones de canto tradicional, aún así muy versátil Steve Albini en este disco, también modulando sus voces en función de la canción. Las canciones son cortas, van directo al grano, no desperdician un segundo, son una bola de riffs desquiciados, son guitarras siendo tocadas, siendo raspadas de manera exacerbada y con mucho ataque. A veces, si es que uno no tiene como la disposición, la atención y por qué no, un par de buenos audífonos, es difícil a veces, o sea, es un poco complicado distinguir entre tanta bola de ruido la separación instrumental. Así en este disco tenemos canciones incesantes e incisivas, como por ejemplo Jordan, Minnesota, Big Money, que tiene guitarras angulares y punzantes, Kerosene, una de las mejores canciones en la historia del género, que tiene guitarras absolutamente devastadoras, un bajo distorsionadísimo y que dentro de todo es una canción ambiciosa de más de 5 minutos que sabe presentar sus momentos de manera muy interesante. Strange Things es una canción con un beat grubero y enérgico. Tenemos momentos absolutamente estruendosos y explosivos. Por ejemplo, en la canción Passing Complexion, que hay un momento en el que yo no sé la verdad que está sonando allí. Ese ruido que se escucha, ese ruido pseudomelódico, no sé si lo hacen con una guitarra, no sé si es un sintetizador, si es un arreglo de producción. Yo solo sé que es una bola de ruido incesante. O la canción final Cables, donde las guitarras van para todas partes. Aparte, es un disco también que, por supuesto, no inventó esto ni fue el primer disco que habló de cosas así, pero la temática que se trata en este disco en su mayor parte es supremamente delicada, sangrienta, susceptible a ser censurada desde luego. Canciones como Jordan, Minnesota, que tratan el abuso infantil y los traumas que derivan de este, o Big Money, que trata el abuso policial, pero desde la perspectiva de un policía individual, por ejemplo, que tiene una inseguridad por una deformidad física propia y que por esa inseguridad amenaza de manera cruel infantes en la calle. O Kerosene, que es sencillamente como una persona se quema, se prende fuego a sí mismo por el aburrimiento. Y ese prenderse fuego a sí mismo puede pensarse metafóricamente, pero por el contexto de las temáticas y de la forma en la que se abordan en este disco, yo me lo tomo literalmente, no metafóricamente. O sea, hay una persona que llega a cometer suicidio por puro aburrimiento, así de sencillo. Un año más tarde, la banda sacaría su segundo y último disco, Songs About Freaking, digámoslo así. Este fue un disco publicado el 10 de septiembre del año 1987, con más canciones, 13,
pero con una menor duración, 31 minutos, publicado en el sello Touch and Go Records. La filosofía del noise rock se mantiene en Songs About Freaking. La aproximación musical es similar y la propuesta en producción, que es un elemento distintivo del noise rock, también está muy claro. No obstante, a pesar de la apariencia que tiene la estructura del disco, el hecho de que sean tantas canciones y aún así hacer un disco más corto que el anterior, el disco es supremamente dinámico. Yo creo que aquí una de las cosas que cambia es que, bueno, como que ya habían sacado en Atomizer el disco rabioso, furioso, denso, y aquí, manteniendo la furia, manteniendo la rabia, quisieron elaborar un poco más la construcción de canción, pensarlo un poco más, a pesar de que ser canciones tan cortas, a pesar de tener un tracklist en el que las canciones oscilan entre 1 minuto y medio y 2 minutos y medio, siendo la canción Kitty Empire la más larga con tan solo 4 minutos. Porque aquí tenemos un tracklist dinámico, diverso, dentro de lo que cabe, manteniéndose dentro de las entrañas del noise rock. Por ejemplo, The Power of Independent Trucking, que es la canción que abre el disco, es supremamente corta, 1 minuto con 27 segundos, y sin embargo es muy dinámica y contundente. Una canción como Bad Penny es grubera, casi bailable y aún así devastadora. Colombian Necktie es una canción mínima pero incesante. Kitty Empire es una canción absolutamente jalonada por el bajo, donde el bajo cobra mucho protagonismo. Ergot, si se fijan, va alternando entre pasajes gruberos y pasajes en los que se raspa con mucha furia la guitarra, creando una dualidad muy interesante. Pavement Saw, incluso siendo una canción tan mínima, llega a tener incluso un crescendo que alcanza un clímax y la canción se desarrolla a partir de ese clímax. Tenemos incluso una canción como Casimir Pulaski Day, cuyo riff principal es hasta pegajoso. Hasta se atreven a hacer un cover de Kraftwerk en la canción The Model, un cover de la etapa de Kraftwerk en la que estaban transicionando del Progressive Electronics al Synth Pop. Específicamente, esa es una canción de su disco The Man Machine, y la adaptan al sonido de Big Black, aún así conservando cierta dulzura que tiene la música de Kraftwerk. El contenido lírico se hace también más denso, hay más texto, hay más palabra. Se sigue manteniendo los temas delicados, gore, pero digamos con una forma de abordarse mucho más esotérica. Y solo esos 2 discos les alcanzó de sobra para convertirse en una banda supremamente influencial para el mundo, no solo del noise rock, sino del rock ochentero en general y de muchos tipos de rock que iban a venir posteriormente. Porque el noise rock como filosofía de hacer rock iba a servir de soporte para muchos otros géneros dentro del rock. Por supuesto que el noise, el ruido, ya lo vemos por todas partes en distintos paradigmas musicales. Les invito a ver, por ejemplo, el extraordinario video que hizo Music Radar Clan respecto al noise y a la música. Las barreras entre el ruido y la música ya son indistinguibles. El ruido hace parte de la música. Y Big Black fue una de las bandas que con mayor profundidad lo introdujo al mundo del rock. Por supuesto que venían antecedentes desde antes. No sé, se me viene a la mente el disco debut de la Velvet Underground. Un disco estúpidamente adelantado y visionario, el cual reseñé en algún momento, por cierto, por si lo quieren ver. Pero ya en los 80, dentro de tantas bandas, dentro de muchos géneros, ya era ineludible reconocer que el ruido, el noise, había llegado al rock. Me apetecía hablar entonces de Big Black por eso, sin el ánimo de ser repetitivo, porque me parecía que encapsulaba muy bien esa filosofía de traer este tipo de aproximación sonora al mundo del rock. Dentro de tantas bandas que lo hicieron y lo hicieron de manera tan brillante, me parece que Big Black en solo 2 discos encapsula muy bien esa filosofía, y al tener también la presencia de Steve Albini, que es una persona muy importante dentro de esa filosofía en la historia del rock, pues me parecía interesante entonces traerlo a colación y traerlo a discusión. Escuchen a Big Black. Son solo 2 discos, absolutamente cortos, se escuchan de una sentada y me parece que valen totalmente la pena. Así que bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Denle like si les gustó, comenten, suscríbanse, activen la campanita, sigan al canal en redes sociales, sobre todo Twitter, que es donde estamos más activos. Donen en PayPal si así desean y nos vemos la próxima. Chao.